Sí, en realidad es difícil saber lo que puede llegar a pasar porque estamos hablando de delincuentes exclusivamente, entonces es difícil saber cuál puede llegar a ser su reacción ante algo que pueda llegar a ser la policía, como en este caso sucedió en Paraguay, y después obviamente también con una barra enfrente como es la de Nacional. Yo sé que en las últimas horas Rafael Diceo tuvo una comunicación con el Sapo Sosa, con el líder de la barra de Nacional de Montevideo, diciéndole que se quedara tranquilo, que a Boca le iban a dar esas 3.000 entradas, que la barra de Boca oficial iba a estar presente en el Parque Central y que no iba a haber ningún inconveniente mayor. Después, obviamente, que la seguridad debe estar al tanto, porque aquí no solamente son los barra bravas, sino también es el hincha común, que en muchos casos quiere ser más barra que el propio barra y que se transforma en hincha de la propia hinchada y que anda solo por la calle y que va y roba una bandera o asalta un kiosco o un supermercado chino y en definitiva después es el mismo que labura de lunes a viernes. Entonces yo creo que acá hay distintos focos que están abiertos. Sí es cierto, como vos decías, que hay una interna latente en el seno de la barra de Boca. Cada vez que juegan en la Bombonera hay dos facciones: por un lado la de Rafael Diceo y la de Mauro Martín, que hoy por hoy están juntos, son los líderes de la barra oficial, que han salido en libertad hace algunos minutos nada más, después de lo que fue este incidente que contaba con Cerro Porteño. Y del otro lado está Fido Desbó con Maximiliano Mazzaro, que es gente que ha quedado desplazada de la tribuna hace ya aproximadamente un año y que tiene la intención de volver y que aparte tienen los carnets para poder hacerlo en condición de local en la Bombonera. Por eso no se sabe en qué momento puede llegar a explotar la interna de la barra de Boca, pero sí lo sabe la dirigencia y también el Ministerio de Seguridad argentino, que es una interna que preocupa y mucho. Obviamente que allí en Montevideo, por lo que uno les podía escuchar a ustedes, también están preocupados por este tema, porque uno no sabe si esto va a explotar aquí en Buenos Aires o en condición de visitante. Bueno, en las últimas horas ha trascendido que puede llegar a viajar parte de la facción disidente. El problema es cómo llegar a conseguir esas entradas, porque acá está claro que cuando hay muchísimas entradas es mucho más fácil. Ahora, cuando hay 3.000 entradas, uno imagina que algún dirigente o alguien importante de Boca, para que esté presente la barra, le tiene que ofrecer esos tickets. Exactamente, y además hay una realidad, porque se dice, por lo menos la información, y está bueno que vos lo confirmes desde la República Argentina, que van a llegar mucha cantidad de hinchas y partidarios de Boca, mucho más allá de las entradas que Nacional le va a dar al equipo Ceneice. Entonces la pregunta pasa, si vos tenés la confirmación plena de que van a venir mucho más de 3.000, y eventualmente qué podría llegar a acontecer cuando justamente las entradas que Nacional, que hace poco rato se puso de acuerdo en el precio final con Boca, le entrega al equipo Boca Junior y no condice la cantidad de hinchaboquenses que llegarán con las 3.000 entradas que Nacional le da justamente al equipo argentino. Sí, es cierto, eso es una preocupación también que hay aquí en Buenos Aires respecto a una comunidad muy importante de argentinos viviendo en Uruguay y sobre todo en Montevideo, de hinchas de Boca, ¿no es cierto? Y aparte de eso, por la cercanía hay mucho más de 3.000 hinchas que van a ir, porque todos se imaginan que una vez que están en las cercanías del Parque Central, aún sin entrada van a poder ingresar. Esto obviamente que uno aquí de los medios de la República Argentina lo que intenta decirle a la gente es que el que no consigue entrada no vaya, porque verdaderamente no va a poder entrar, porque la capacidad es limitada, y esto por más que se jugara en el Centenario, con Boca yendo bien también, uno imaginaba que le podían llegar a dar a lo mejor 5.000 entradas y la capacidad seguía siendo limitada para lo que es Boca en condición de visitante y sobre todo por Copa Libertadores y en una instancia como esta que empieza a ser casi decisiva después de tanto tiempo Boca que nos llega a una instancia como esta más allá del episodio de Gas Pimienta. Entonces, sí, yo creo que la preocupación también es esa, y no puntualmente con la barra ni con las agrupaciones que ellos sí tienen entrada, sino con el público genuino que de rato se transforma en violento justamente por no poder ingresar o por querer hacerlo todos juntos llegando a la puerta del Molinete y demás, más allá de que tengo entendido que Nacional tiene uno de los sistemas de seguridad más importantes de Uruguay. Exactamente, y además el único reconocido a nivel, digamos, del Ministerio del Interior, que motivó que hace un poco rato nada más, Pablo, y te lo comento,
el Ministerio autorizara en definitiva para que el partido se jugara justamente en el Parque Central. ¿Cómo tomaron ustedes estas horas donde había una incertidumbre muy clara y muy concreta desde nuestro país en función de los eventuales hinchas de Boca que pudieran llegar para saber si en definitiva el partido se iba a jugar en el Parque Central o eventualmente en el Estadio Centenario? ¿Cómo vieron ustedes estas horas justamente cuando todavía la decisión no se tomaba, decisión que se tomó hace pocas horas nada más? Sí, está buena la pregunta, porque acá lo que se decía es que el público de Boca no iba a poder ir en condición de visitante, primero por lo que sucedió en Paraguay, que uno imaginaba que le podían llegar a dar algún tipo de castigo de parte de la Conmebol. Entonces estuvo hablando durante toda la semana que ese castigo podía llegar a hacer que Boca jugara en esta instancia sin público visitante. Esto finalmente no ocurre porque no sucede en la cancha, sino en el barrio un poco más alejado, en las afueras de Asunción, entonces no lo trasladan a un partido de fútbol. Después lo que se dijo también en algún momento, y lo que nosotros podíamos comunicar a través de los distintos medios, es que el partido iba a ir sin visitantes, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Bueno, finalmente la confirmación llega del Uruguay, primero en el Centenario y después en el Parque Central. Entonces yo creo que el hincha de Boca no tuvo demasiados días para poder imaginarse que iba a ir a la cancha, porque en definitiva era un viaje que quería hacer cualquiera y en cualquier momento, porque esto de seguir un equipo cuando va bien y sobre todo hacerlo en distancias cortas, el hincha genuino aquí lo hace mucho, lo mismo que cada vez que viene algún conjunto uruguayo a la ciudad de Buenos Aires y también al interior de la República Argentina. Entonces yo creo que el hincha de Boca va a ir, pero recién ahora se está dando cuenta de qué manera puede llegar a conseguir esas entradas y la logística y el tema del buque y si lo va a hacer por tierra o demás. Exactamente, exactamente. Te quería hacer una consulta con relación a hechos que en los últimos años han acontecido en nuestro país, porque muchos hablaban desde el Ministerio del Interior que por un tema de seguridad en principio debería haber sido el Estadio Centenario y no el Parque Central el lugar justamente para disputar este partido. Pero uno recuerda hace poco tiempo parte de la parcialidad de Rosario Central, que rompieron toda la seccional novena, que está abajo justamente de la tribuna Colombes del Estadio Centenario. Tiempo más atrás, la parcialidad de Vélez, que rompió en un partido con Peñarol una noche en el estadio la mayoría de los palcos justamente que hacía poco tiempo se habían estrenado en el monumento histórico del fútbol mundial. Y uno recuerda también en la Colombes un lío muy importante de Nacional con otro de los equipos justamente argentinos cuando se disputaban copas internacionales. La pregunta es, en función de los antecedentes que tenemos en el estadio, para que la gente en Uruguay lo tenga claro, ¿es esta la de Boca la barra más complicada de la República Argentina? Sí, hoy por hoy y lamentablemente es la barra más complicada. Yo creo que igualmente no tiene que ver el estadio. Aquí me parece sí que hay dos factores y dos condimentos que le restan al fútbol, que es la noche y la lluvia. Bueno, no sabemos si va a llover, sí sabemos que el partido va a terminar en horas de la noche. Entonces yo creo que sí, que hay que tener preocupación, hay que tener cautela, sobre todo porque Boca, a través de la hinchada de Estudiantes, la facción de Loma de Zamora, tiene una amistad con Peñarol. Cuando inauguraron el estadio no solo estuvieron los leales, sino que también a través del Gato Socio, que es el líder de los leales, con amistad con la gente de Peñarol, también hubo un sector de la barra de Boca. Entonces por eso se imaginaba que esta amistad, digamos, trasladada entre Boca y Peñarol podía llegar a atentar contra lo que era Boca y Nacional. Sin embargo, me parece que también hay que destacar esto, destacar entre comillas, ¿no? Y que se entienda del llamado entre los líderes de la barra un poco para poner paño frío después de todo lo que viene sucediendo en el fútbol de Sudamérica y puntualmente en la barra de Boca. No hay que olvidarse que hoy los líderes de Boca en este momento están cruzando la frontera porque acaban de ser liberados después de estar detenidos 11 días en Paraguay por esta cuestión de violencia en el fútbol. Entonces yo creo que el barra de Boca no tiene demasiadas intenciones de ir a pelearse a Uruguay. Ahora después, bueno, lamentablemente uno está hablando de delincuentes y dentro de esa cabeza del delincuente todo es posible. Sí, exactamente. Y además un partido que va a comenzar acá a 7:30 de la tarde, que va a terminar sobre las 9:30 aproximadamente, minutos más, minutos menos, y obviamente que ya estamos en la noche plena de lo que es
la salida de la gente justamente en el Parque Central, un Parque Central que tiene determinadas características en cuanto a que en los alrededores, a pocos metros, hay casas de familia. Esto es totalmente distinto a lo que es justamente el Estadio Centenario que vos bien conocés. Dos preguntas finales. Una, se dice acá que podía eventualmente llegar algún tipo de hincha de Boca con entradas falsas, que quizá vaya de la mano de lo que vos estabas contando justamente al principio y lo que yo te consultaba. Van a venir más hinchas de Boca que la cantidad de entradas que Nacional justamente le va a dar al equipo Ceneice. Es para saber si tenés información con relación a este tema y de alguna manera lo otro, si la gente aquí y sobre todo el tema de la seguridad del Ministerio deben tomar fiel recaudo de las horas que esté parte de la parcialidad de Boca y de la Barra en Montevideo, más allá de la zona del Parque Central por el resto de la ciudad. Sí, respecto a esto que bien marcás, a mí me da la sensación de que los van a tener retenidos en algún lado. Yo igual insisto que acá no es solamente la barra, porque uno piensa que es simplemente el grupo de 500 barra bravas, y acá el hincha que viaja en condición de visitante en muchas situaciones se pone violento y anda saqueando y anda robando y demás. Entonces yo creo que los van a retener sí a los barras. Va a ser imposible retener al hincha genuino que llegue de las distintas peñas, de las distintas filiales, de las agrupaciones, que quizás hasta lo hagan por micros, vía terrestre. Entonces ahí se va a complicar, y esto es lo que pasa habitualmente aquí en el Obelisco, por ejemplo con la barra de Peñarol copando el Obelisco en el último partido, o mismo con la gente de Deportivo Cali, donde hubo incidentes con algunos hinchas de Boca, porque el centro porteño es muy concurrido a esa hora, y uno se imagina también que el Parque Central a esa hora hay mucha gente de familia, muchos chicos que salen de las escuelas, gente que vuelve de trabajar y demás. Y respecto a esto de las entradas falsas, yo no tengo duda que va a haber entradas falsas, pero no solamente en este partido, sino como cada vez que juega Boca, que juega River, donde la capacidad es limitada. Bueno, la reventa está a la orden del día, y en muchos casos esta reventa tiene que ver con entradas falsas, y acá no acuso al que compra, más allá de que comprar una entrada falsa sigue atentando contra el fútbol y avalando este negocio, pero muchos hinchas creen que la entrada es válida y se dan cuenta en la puerta o en el molinete que finalmente carece de este valor, y el revendedor ya probablemente no esté más en las inmediaciones para ir a reclamarle algo. Entonces lo que uno puede decir desde estos micrófonos es que el que no tenga entrada que no viaje, porque va a ser muy difícil que pueda ingresar. Exactamente, Pablo, ahora sí la última. Aquellos parciales de Boca que producto de los lamentables incidentes por justamente Copas Continentales con River Plate, cuando surgió lo del gas pimienta, cuando se quemaron a 4 jugadores de River, y que después en una absurda decisión política de la Conmebol se echó para atrás una resolución del Tribunal Disciplinario. Pero a raíz de aquella situación, una serie de hinchas de Bocas, si no mal recuerdo, no tienen la posibilidad justamente de poder ingresar a la Bombonera. ¿Ellos no están inhibidos para cualquier partido de Boca a nivel internacional, concretamente en el exterior? Sí, están inhibidos. Igualmente, ustedes sabrán bien de la historia del panadero napolitano, que fue quien suspendió el partido más importante del año para Boca y también para River, y no solo está inhibido por el organismo de seguridad y por la Conmebol, sino también por los propios hinchas de Boca. De hecho, no puede ni siquiera salir a la calle porque sabe que la puede pasar muy mal. El número es muy chico, son 11 los hinchas de Boca, y acá ni siquiera los llamo barras. Acá me parece que son tontos, que quisieron hacerse los graciosos, les salió muy mal y quedaron inhabilitados, yo diría que de por vida, para volver a un estadio de fútbol en la Argentina y también en el exterior. Sí va a estar la primera plana de la barra, porque aquí hay derecho de admisión por partido, y no como sucedía antes, que se lo ponían a lo mejor por 6 meses, por un año, o los que tenían antecedentes penales no podían volver a ingresar a un estadio de fútbol. Hoy, con el cambio de gobierno, el derecho de admisión es por partido y solamente en la Bombonera. Entonces, en condición de visitante estarán menos esos 11 que vos bien me indicabas, el resto todos habilitados para poder ser parte del partido. Exactamente. Ahora sí la última. ¿Qué es de la vida del panadero? ¿En dónde está el panadero? ¿Está prácticamente recluido? ¿No sale? Contanos un poco. Sí, el panadero está en su casa, el panadero ya no atiende la panadería, la familia del panadero se ha tenido que mudar, han tenido que cambiar los autos, han tenido que cambiar la forma de vestir, los restaurantes a los que frecuentaban. E insisto, no solamente el panadero, sino también su entorno familiar, los amigos. No hace tanto tiempo ha ido al registro automotor de Lanús a hacer un cambio de titularidad en un auto, y cuando vieron que era él, la pasó verdaderamente muy mal. Entonces aquí hay una condena social muy importante, incluso mayor que la condena de la justicia. Yo en el audio que ustedes pasaban decía esto, que la justicia paraguaya
había hecho en poco tiempo lo que la justicia argentina no había hecho durante años. Bueno, lamentablemente la justicia es lenta y esto es lo que sucede con el panadero, que está libre, pero que no puede salir a la calle producto de esta condena social. Perfecto, Pablo, gracias por estar, un abrazo grande a la distancia. Siempre recomendamos Código de Barra, un programa absolutamente escuchable por todo lo que denuncia y porque en definitiva de alguna manera también los expone a ustedes como periodistas denunciando la realidad de lo que pasa en las barras de la República Argentina. Gracias por estar, abrazo grande. No, por favor, muchísimas gracias a vos, un abrazo.